Bienvenidos a un nuevo capítulo de 2001 historias. Hoy te voy a pedir que hagas un viaje conmigo unos 2000 años atrás, para viajar hasta el corazón del Imperio Romano. Nos adentraremos en una época histórica fascinante, para mi gusto, cuando todos los caminos conocidos llevaban a Roma. En concreto, vamos a analizar esa época con sabor español, cuando España era llamada Hispania, la llamada despensa del imperio y cuna de emperadores, sabios y guerreros que destacaron por encima de los demás y nacieron en nuestra tierra. Ponte las sandalias y la toga y pasea conmigo por las antiguas calzadas empedradas romanas que nos ponemos en camino a la Roma imperial. ¿Te vienes? Roma, ciudad eterna, entre otras poderosas razones, por su intensísima y condensada historia dentro de las 7 colinas que la rodean en el corazón de Italia. Ahora es una ciudad europea moderna, capital de nuestra vecina Italia. Pero hace 2000 años y durante aproximadamente 8 siglos fue la capital y ciudad más importante de todo un imperio. El más importante quizá que ha dado la historia de la humanidad, y sus orígenes, como casi siempre pasa en estos casos, está rodeado de historia y leyendas entremezclados entre sí. Todos conocemos más o menos la historia de Rómulo y Remo, los gemelos criados por una loba y fundadores de la ciudad allá por el siglo VIII a.C. Lo cierto es que fue en este siglo, según los restos arqueológicos encontrados, que un poblado conformado por tribus latinas, sabinas y etruscas fue fundado en una región rodeada por 7 colinas llamadas así: Celio, Campidolio, Esquilino, Viminale, Quirinale, Palatina y Aventina, a la ribera del río Tíber y cerca de la vía Salaria que comunicaba el poblado con el mar Tirreno, a unos 30 kilómetros aproximadamente de distancia. La primitiva ciudad inicialmente fue gobernada por monarcas desde el siglo VIII hasta el VI a.C. Posteriormente, ya siendo una pequeña ciudad-estado, vino la época de la República Romana, desde el siglo VI al I a.C. Y desde este siglo hasta el V después de Cristo, lo que conocemos propiamente como Imperio Romano. Su dominio e influencia terminó de forma progresiva debido a la corrupción, mala gestión y divisiones internas que favorecieron el éxito de las incursiones de los pueblos germanos del norte, que finalmente pusieron el punto final a esta época histórica con la derrota frente a ellos del último emperador de Roma, Rómulo Augustulo, el 4 de septiembre del 476 después de Cristo. Nuestro país recibió a los primeros romanos en el siglo III a.C. en Ampurias, hoy provincia de Gerona, como una invasión estratégica para cortar las líneas de abastecimiento del pueblo cartaginés al sur de España, que mantenía una guerra con los romanos en la llamada Segunda Guerra Púnica. Pero pronto pasó a ser una conquista de territorio como tal, y en los siguientes 12 años expulsó por completo a las fuerzas cartaginesas de la península ibérica. Aún así, Roma tardaría otros 200 años en dominar por completo nuestro territorio, debido principalmente a la fuerte resistencia que los pueblos del interior, como celtíberos, lusitanos, astures, cántabros y otros, ofrecieron a los invasores. 2 siglos de acuerdos pacíficos con algunas regiones y guerras intermitentes, en otros casos extremadamente violentas y crueles, tras los cuales las culturas prerromanas de Hispania fueron desapareciendo con algunas excepciones. Durante estos años, Hispania, como te decía, fue la cuna de personas ilustres, llegando incluso a contar con varios emperadores nacidos en esta provincia romana, tales como Trajano, Adriano, Marco Aurelio y Teodosio. Vamos a conocer un poco mejor a cada uno de nuestros paisanos. Comenzaré hablándote de Trajano, el cual quizá te suene su nombre por su famosa columna de Trajano, la cual mandó construir como celebración de sus conquistas militares en la campaña de Dacia, actual Rumanía. Y a día de hoy sigue siendo uno de los símbolos de la eternidad de Roma. Tiene cerca de 30 metros de alto y 4 de ancho, y en su origen estaba coloreada. En el interior dispone de una escalera de caracol que lleva a la cima. Pero comencemos por el principio. Trajano nace en la región de Itálica, cerca de lo que hoy es Sevilla, en septiembre del año 53 a.C.
De familia aristocrática, su padre fue Marco Ulpio Trajano, senador romano, y su madre, llamada Marcia, provenía de una saga familiar con varios senadores y procónsules en su biografía. Se dice que ella nació cerca de la actual Segovia, de ahí la promoción de esta bella región y la construcción del famoso acueducto de la ciudad, que a día de hoy se conserva en un estado inmejorable. Su nombre completo era Marco Ulpio Trajano, y antes de convertirse en emperador, con 45 años, Trajano tuvo una distinguida carrera militar bajo los emperadores Vespasiano, Tito y Domiciano. Su experiencia en el ejército le valió la reputación de ser un comandante competente y un líder efectivo. Tanto fue así que el emperador Nerva, al subir al poder, adoptó a Trajano como su sucesor con el fin de dar estabilidad y continuidad al imperio debido a sus grandes cualidades. Fue el primer emperador romano no nacido en Italia y es considerado uno de los 5 buenos emperadores, debido por un lado a sus extensas campañas militares que expandieron el imperio a su máxima extensión territorial. Como te decía antes, durante su reinado, Dacia, en la actual Rumanía, fue conquistada, así como también emprendió campañas más hacia el este, incluyendo guerras contra los partos, que expandieron el imperio hasta el Golfo Pérsico. En Roma y las provincias, Trajano fue un administrador eficaz y un constructor prolífico. Mejoró la infraestructura del imperio, construyendo calzadas, puertos y acueductos, y embelleció la capital con monumentos y edificios públicos. El Foro de Trajano, el Mercado de Trajano y los Baños de Trajano son algunos ejemplos de sus múltiples proyectos arquitectónicos que a día de hoy puedes ver si viajas hasta la bella ciudad de Roma. Trajano también es conocido por su política de bienestar social llamada Alimenta, que era un programa para ayudar a los niños pobres de Roma, proporcionándoles alimentos y dinero. Este programa fue una de las primeras iniciativas de bienestar estatal en la historia. A pesar de su origen provincial, Trajano fue un emperador romano en todos los sentidos, encarnando los valores y ambiciones del imperio. Su gobierno se caracterizó por ser justo y prudente y su relación con el Senado fue generalmente armoniosa. Su muerte en el 117 después de Cristo fue un momento de luto para el imperio y fue deidificado por el Senado poco después, siendo recordado como Optimus Princeps, el mejor gobernante. Una vez fallecido Trajano, fue nombrado emperador Adriano, cuyo nombre completo era Publio Helio Adriano. Nace en el 76 después de Cristo en Itálica, antigua ciudad cerca de la actual Sevilla, al igual que su predecesor y pariente Trajano. Su familia era de origen hispano, pero con fuertes lazos con la élite romana. Aún así, se dice que en su primera intervención en el Senado romano sufrió las burlas y risas del resto de senadores, al hablar un perfecto latín con cierto acento hispano. Uno de los aspectos más destacados de su reinado fue su política de consolidación y fortificación de las fronteras del Imperio Romano. Adriano prioriza asegurar y embellecer los territorios ya bajo dominio romano más que aumentar las conquistas del imperio, como hicieron sus predecesores. Adriano es quizá mejor conocido por el famoso muro que lleva su nombre, el Muro de Adriano en la actual Gran Bretaña. Esta fortificación monumental de 118 kilómetros de longitud marcaba el límite norte del territorio romano en la isla y tenía como objetivo mantener a las tribus pictas de Caledonia, la actual Escocia, fuera de la provincia romana de Britania. Esta obra fue una muestra de la ingeniería y la arquitectura romanas, así como de la potencia y capacidad organizativa del imperio. Aún hoy sigue en pie y es objeto de numerosas rutas turísticas en aquel país. Como emperador, Adriano viajó extensamente, visitando casi todas las provincias del imperio durante su reinado. Estos viajes no eran meramente ceremoniales, participaba activamente en la administración local, la reforma de las leyes y la supervisión de obras públicas, incluyendo la construcción de templos, baños y bibliotecas. Su interés personal por la arquitectura influía decisivamente en estas obras y muchas de ellas llevan su sello personal. En Roma ordenó la construcción del Panteón, una obra maestra de la arquitectura antigua que aún se conserva. El Panteón, con su enorme cúpula de hormigón, considerada la primera y más perfecta de todas, en la que se basaron para construir siglos después la famosa cúpula del Vaticano, es uno de los edificios antiguos mejor conservados. Adriano también fue un emperador cultivado, con un gran interés por la cultura griega, a la que tenía especial aprecio.
En asuntos internos, Adriano se preocupó por la administración de la justicia y las finanzas del imperio, implementando reformas y asegurando que las leyes se aplicaran de manera justa y uniforme. También se interesó por el bienestar de los soldados, reformando el ejército y mejorando sus condiciones de vida y entrenamiento. Falleció a los 62 años en el 138 después de Cristo en la actual localidad de Bayas, al sur de Roma. Criticado en su día por apenas pisar la ciudad de Roma, Adriano es recordado como uno de los emperadores más destacados y complejos de Roma, cuyo reinado dejó una marca imborrable en la historia del imperio. Ahora te hablaré de otro de los emperadores españoles, Marco Aurelio, cuyo nombre completo era Marco Aurelio Antonino Augusto. Nació en abril del 121 después de Cristo en Roma. Proveniente de una familia de origen hispano, establecida en la capital del imperio, Marco Aurelio es recordado como un emperador filósofo. Gobernante durante la época conocida como la Pax Romana, un periodo de relativa paz y estabilidad para el imperio romano. Elevado al trono imperial con 40 años, en el 161 después de Cristo, tras la muerte de su predecesor y padre adoptivo Antonino Pío, Marco Aurelio gobernó primero junto con su coemperador Lucio Vero hasta la muerte de este 8 años después y posteriormente en solitario hasta su propia muerte en el 180 después de Cristo. Marco Aurelio es ampliamente conocido por sus contribuciones a la filosofía estoica. Su obra más famosa, Meditaciones, escrita en griego mientras estaba en campaña, es una serie de reflexiones personales que expresan sus ideas estoicas y su búsqueda de la sabiduría interior. Estos escritos siguen siendo reverenciados como un tesoro de la sabiduría práctica y la guía moral. Como emperador, Marco Aurelio es recordado por su gobierno equitativo y su dedicación al bienestar del Estado y de sus ciudadanos. Promovió la educación, asistió a los necesitados y se esforzó por ser justo en sus decisiones judiciales. Es considerado, junto con Trajano, uno de los 5 buenos emperadores. Sin embargo, el reinado de Marco Aurelio también estuvo marcado por el comienzo de los problemas que amenazarían la estabilidad del imperio en los siglos siguientes. Las presiones de las invasiones bárbaras, así como las epidemias que afectaron al imperio durante su reinado y los problemas económicos comenzaron a surgir precisamente durante sus años de gobierno. Marco Aurelio falleció con 59 años en Vindobona, la actual Viena. Su muerte puso fin a un periodo de gobiernos principalmente pacíficos y marcó el principio de una era más tumultuosa para el imperio. Avanzamos 2 siglos y nos encontramos con el último de los emperadores romanos, nacido en Hispania, Flavio Teodosio, más conocido como Teodosio I o Teodosio el Grande. Fue el último emperador que gobernó sobre un imperio romano unificado. Nacido en enero del 347 después de Cristo en Cauca, actual Coca, en Segovia, ascendió al poder en el año 379 con 32 años. Teodosio es especialmente recordado por hacer del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Bajo su mandato, el cristianismo pasó de ser una religión tolerada, gracias al Edicto de Milán, promulgado años atrás por Constantino en el 313, a ser la religión dominante y privilegiada en el imperio. En el 380 de nuestra era promulgó el Edicto de Tesalónica, que declaraba al cristianismo como la religión oficial del Estado. En el ámbito político y militar, Teodosio enfrentó numerosos desafíos. Tuvo que lidiar con la persistente amenaza de los godos y otros pueblos germanos. Un año antes de su ascenso como emperador, los godos habían infligido una derrota importante al ejército romano en la batalla de Adrianópolis, en la actual Turquía. Teodosio logró estabilizar la situación en gran medida mediante acuerdos y asimilación de grupos bárbaros dentro del ejército romano. Teodosio también es conocido por su papel en el establecimiento de prácticas cristianas y por la supresión de cultos paganos y prácticas religiosas no cristianas. En el 391 y 392 emitió decretos que prohibían los sacrificios paganos y cerraban templos. Estas acciones marcaron el final de la práctica oficial del paganismo romano clásico y su reinado representa un momento significativo en la transición del mundo antiguo, clásico y pagano al medieval y cristiano. Tras mantener la integridad y unidad del imperio bajo su dominio, Teodosio murió en el año 395 y el imperio fue dividido entre sus 2 hijos,
Arcadio, que gobernaría el Imperio Romano de Oriente, y Honorio, que gobernaría el Imperio Romano de Occidente. Esta división sería un paso más hacia la caída definitiva del Imperio Romano de Occidente en el 476 de nuestra era. El Imperio Romano de Occidente finalizó con la caída de Constantinopla a manos de los otomanos en 1453. Dejamos a los emperadores y paso a hablarte ahora de una figura muy conocida en el mundo romano. Nacido en Hispania, el gran filósofo, dramaturgo, así como orador y político llamado Séneca. Lucio Anneo Séneca, que era su nombre completo, jugó un papel importante en la literatura y el pensamiento romanos. Nacido aproximadamente en el año 4 a.C. en Córdoba, la actual Córdoba, Séneca fue una figura destacada del estoicismo durante el Imperio Romano. Educado en Roma, Séneca se convirtió en cuestor, pretor y senador, ascendiendo en el escalafón de la política romana. Sin embargo, su carrera no estuvo exenta de controversias y dificultades, ya que fue exiliado a Córcega en el 41 después de Cristo bajo la acusación de adulterio con una dama emparentada con la familia imperial. Regresó a Roma en el 49 después de Cristo cuando la emperatriz Agripina, la madre de Nerón, lo llamó para que fuera tutor del joven Nerón. Cuando Nerón ascendió al trono en el 54 después de Cristo, Séneca se convirtió en su consejero principal y fue una fuerza estabilizadora durante los primeros años del reinado de Nerón. Sin embargo, a medida que el emperador fue ganando independencia y mostrando tendencias más autócratas y violentas, la influencia de Séneca disminuyó. Como filósofo, Séneca fue uno de los más destacados representantes del estoicismo de la época imperial. Su obra incluye diálogos filosóficos, cartas y ensayos. A través de sus escritos, Séneca expuso sus ideas sobre la simplicidad, la resistencia, así como la templanza. La influencia de Séneca en la filosofía occidental ha sido duradera. Durante el Renacimiento fue una figura central en el humanismo y su trabajo ha influido en pensadores y escritores hasta la actualidad. Séneca también fue un dramaturgo prominente, autor de tragedias que exploran temas como la pasión, la venganza, la culpa y la locura, con personajes que a menudo están atrapados por el destino y sus propias fallas. Entre sus obras más conocidas está Fedra, Edipo y Tiestes. Su relación con Nerón se deterioró con el tiempo y en el año 65 después de Cristo, tras una fallida conspiración de Pisón para asesinar al emperador, Séneca fue acusado de estar involucrado en la trama. Aunque probablemente era inocente, fue obligado a suicidarse. Su muerte, descrita por el historiador Tácito, es recordada como un ejemplo de la serenidad estoica. Y por último, no quiero dejar en el olvido a guerreros hispanos famosos, más allá del mítico y cinematográfico Máximo Décimo Meridio, de la película de Gladiator, que los más cinéfilos seguro recuerdan. En este caso os traigo la historia de una de las legiones romanas más importantes que se recuerdan y cuyo destino está envuelto en leyendas. Estoy hablando de la 9ª Legión Hispana. La designación hispana sugiere que la legión o parte de ella pudo haber sido reclutada en la península ibérica, aunque no hay evidencias de que realmente fuera así. Esta legión del ejército romano jugó un papel significativo durante el periodo del Imperio Romano. Se cree que fue fundada por Pompeyo alrededor del 65 a.C. o posiblemente por Julio César en los años 50 a.C. Otra teoría que cobra valor para explicar su nombre es que en tiempos del emperador Octavio, sobrino de Julio César, la legión fue enviada a Hispania para participar junto a otras 7 legiones más en las importantes y largas campañas contra los cántabros. Su sobrenombre de Hispania fue ganado probablemente por sus acciones durante este periodo. Con anterioridad fue llamada también Hispaniensis, estacionada en Hispania, pero posteriormente se eligió la forma Hispania. Se desconoce cuál era su estandarte, aunque posiblemente fuera un toro como otras legiones creadas directamente por el César. Su primera misión militar se desarrolló en la conquista de la Galia. Se cree que la 9ª Hispana fue una de las legiones utilizadas por Julio César durante su campaña para conquistar la Galia, un territorio que abarcaba lo que hoy es Francia y partes de Bélgica, Suiza y el norte de Italia. Posteriormente, la 9ª Hispana participó durante el caótico periodo de las guerras civiles entre Julio César y Pompeyo, luchando a favor del primero.
Posteriormente y después del asesinato del César, en otra guerra civil entre Marco Antonio y el sobrino del César, Octavio, en la cual apoyaron la causa de Octavio. Aunque la Novena Legión es tal vez mejor conocida por su papel en la conquista romana de Britania. Fue una de las 4 legiones que invadió Britania en el 43 después de Cristo bajo el emperador Claudio. Participó en varias campañas en la isla y fue fundamental para establecer la dominación romana en la región. Se dice que participó en la construcción del muro de Adriano, del que os hablaba anteriormente. El misterio de su destino en Britania ha sido objeto de especulación e investigación histórica a lo largo de los siglos. Los registros de la Novena Legión desaparecen en algún momento del siglo II después de Cristo, lo que ha llevado a teorías de que la legión pudo haber sido destruida en batalla, posiblemente en un levantamiento en lo que hoy es Escocia o contra los partos en Oriente. Una de las teorías más populares, aunque debatida y no definitivamente comprobada, es que la Novena Legión sufrió una gran derrota en el norte de Britania y fue aniquilada o desmantelada como resultado. La falta de evidencia clara ha hecho que el destino exacto de la Novena Legión hispana siga siendo uno de los grandes enigmas de la historia militar romana. Y así termina hoy este capítulo de 2001 historias. Te recuerdo que puedes escribirme directamente a 2001historias@gmail.com para comentar qué te parecen los capítulos o si echas en falta algo en cada uno de ellos. Se admiten sugerencias. Sé que aún sois pocos los fieles oyentes de este podcast, pero si puedes compartirlo con tus amistades o conocidos para darlo a conocer, te lo agradezco enormemente. Nos oímos en el siguiente capítulo. Saludos.